Necesitamos calcular el total de madera para construir una estantería. La misma va a tener 5 estantes de 3 pies de longitud cada uno y 2 lados verticales de 4 pies. Aquí podemos observar una representación de nuestro problema. ¿Qué es esto de los pies? No significa que nuestra estantería va a servir para colocar nuestros calzados, sino que pie es la unidad de longitud que estamos empleando para medir la longitud de la madera. Para que se den una idea, un feet, que se abrevia FT y significa pie, mide unos 30,48 centímetros. Es así que 3 pies serían más o menos unos 91 centímetros y medio. Calculemos ahora la cantidad de madera que necesitamos comprar. Tenemos entonces 5 estantes, cada uno de 3 pies de longitud, y a eso le tengo que agregar 2 estantes más, o 2 lados, de cada uno 4 pies de longitud. Multiplicamos 5 por 3, nos da 15, es decir que tenemos que comprar una tabla de 15 pies de longitud, y 2 por 4, 8 pies. En total necesitamos 23 pies de longitud. Fíjense cómo esta expresión numérica, que es la suma de dos productos, nos da la longitud total de todas las maderas. Imagínense que tenemos los mismos números, las mismas operaciones, pero las vamos a resolver en un orden diferente. Por ejemplo, el primero de estos cálculos es el que resolvimos acá arriba. En vez de resolver en el orden en que lo hice anteriormente, resuelvo primero esta suma. 3 más 2 me da 5. Luego 5 por 5 me da 25. Y finalmente 25 por 4 me da 100. Tenía los mismos números, las mismas operaciones, pero el orden en el cual yo realicé las operaciones ha cambiado el resultado final. Entonces las matemáticas en este sentido se parecen al mundo. Los resultados a menudo dependen de qué se haga primero. Por ejemplo, fijémonos en esta situación. Apoyamos el vaso y luego colocamos jugo. Resultado, un vaso con jugo. En esta situación, si primero ponemos el jugo y luego apoyamos el vaso, lo que vamos a tener como resultado final es un vaso sobre un charco de jugo. Y fíjense también que en este problema, el orden en que nosotros debíamos realizar las cuentas un poco nos las iba indicando el mismo enunciado, el mismo problema. Pero cuando nos enfrentemos a un bicho como este, hay que tener en claro qué cosa debemos resolver primero, puesto que todos queremos llegar al mismo resultado. Entonces fíjense, para indicar el orden en que deben resolverse las cosas vamos a utilizar los paréntesis. Los paréntesis indican prioridad, lo que debe resolverse primero. Sin embargo, si empezamos a poner muchos paréntesis para ir indicando el orden, vamos a obtener expresiones que son difíciles de leer, son complejas. De hecho, acá la viñeta dice que debería ser inconstitucional y que es demasiado cruel e inusual, ¿sí? Que debería estar prohibido por ley usar tantos paréntesis. Entonces la idea es ser claro con el menor número de paréntesis posibles. Y para ello el mundo matemático ha acordado una manera de deshacerse de ellos. Y esa manera le llama el orden de las operaciones. ¿Cómo debemos entonces resolver un cálculo combinado, es decir, un cálculo en donde aparezcan múltiples operaciones? Es importante que recordemos que el orden en que yo resuelva las operaciones va a determinar el resultado que yo voy a obtener. Entonces todos debemos respetar un orden específico. Vamos a dividir esto en dos casos. El primer caso es cuando el cálculo que tenemos que resolver no tiene paréntesis. Vamos a tener que primero resolver en términos. Y los términos los van a marcar los signos más y los signos menos, es decir, las restas y las sumas. Entonces fíjense, yo volví a copiar el cálculo que tenemos acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer, fíjense, no hay paréntesis, entonces lo primero que hacemos es separar en términos. Acá comienza el cálculo combinado y vamos a continuar nuestro primer término hasta la primera suma o resta que encontremos. En ese caso ahí encontramos una suma, ahí termina mi primer término y comienza mi segundo, que va a abarcar hasta la siguiente suma o resta. En este caso encontramos una resta y de ahí comienza mi tercer término hasta encontrar una suma o una resta o el igual.
Entonces fíjense que mi cálculo combinado quedó dividido en tres términos. Y ahora debo comenzar a resolver las operaciones en este orden que se indica acá. Primero resuelvo todas las potencias y raíces que haya en mi cálculo. Fijémonos que acá tenemos una potencia, acá tenemos otra potencia y por último ahí tenemos una raíz. Eso es lo primero que yo debo resolver. Que en este caso yo los volví a copiar acá. Y es por eso que dejé el resto del cálculo, lo vuelvo a copiar tal como está arriba. Y paso a resolver mis potencias y raíces. 8 al cuadrado es 8 por 8, que es 64. 2 elevado a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 16. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Una vez que yo resolví todas mis potencias y mis raíces, resuelvo todas las multiplicaciones y las divisiones que haya en mi cálculo. Entonces, fíjense, resolvemos acá esta división. 64 dividido 4, eso me da 16. Resuelvo este producto. 16 por 4, eso me da 64. Y resuelvo este producto. 3 por 5 me da 15. Y ahora, al último de todo, hago sumas y restas. 16 más 64 es 80. Y 80 menos 15 es 65. Este sería mi resultado final. Si yo hubiese tenido que usar paréntesis para indicar el orden en el que yo acabo de resolver ese cálculo, debí haber tenido un ejercicio o un cálculo como este, lo cual es bastante más difícil de leer porque tiene muchos paréntesis. Entonces fíjense cómo yo me puedo ahorrar todos esos paréntesis estableciendo esta jerarquía, es decir, este orden en el que yo debo resolver las operaciones. Bien, entonces sabemos cómo resolver un cálculo combinado sin paréntesis. ¿Qué pasa ahora si en un cálculo combinado se nos presenta un paréntesis? Si hay algún paréntesis, debemos resolver las operaciones que hay dentro de ellos. ¿Y en qué orden las vamos a resolver esas operaciones? Bueno, en el mismo que indicamos acá arriba. Primero las potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y las restas. Entonces fíjense, resolvemos lo que está en el interior del paréntesis. Para ello lo primero era separar en términos. Ahora resolvemos todas las potencias y las raíces. Fíjense que acá tenemos una raíz y una potencia. Eso es lo que vamos a hacer primero. La raíz cuadrada de 100 es 10 y 2 al cubo es 8. Fíjense cómo todo lo otro lo copié sin modificarlo. Ahora resolvemos las divisiones y las multiplicaciones. En este caso tenemos 2, 10 dividido 5 es 2 y 5 por 8 es 40. Y ahora resolvemos las sumas y las restas. 2 más 40 es 42. Ahora todo eso lo tengo que dividir por la raíz cuadrada de 36, pero la raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Sí? Fíjense que cuando yo acabo de resolver esto, elimino el paréntesis y ya me quedó un cálculo que no tiene paréntesis, y en los cálculos que no tenían paréntesis, lo primero que se hacía eran las potencias y las raíces. En este caso, como tengo una raíz, debo resolverla antes que la multiplicación y la división. Entonces resuelvo esto y me queda raíz cuadrada de 36. Y ahora sí, lo último que me queda es 42 dividido 6, que eso me da 7.